Hola, te saluda el candidato a doctor Lucio Domínguez Nares y te doy la bienvenida a la sesión número 2 de la materia Filosofía y Epistemología Jurídica del doctorado en Derecho y Juicios Orales. En esta sesión veremos relación entre el derecho, la moral y la justicia. Los objetivos específicos que vamos a ver son comprender la interdependencia entre el derecho, la moral y la justicia como los fundamentos del orden jurídico. Analizar críticamente las distintas posturas filosóficas sobre la conexión o separación entre lo jurídico y lo moral. Evaluar el papel de la justicia como criterio de legitimidad del derecho positivo. Argumentar la relevancia de la moral y la justicia en la práctica jurídica y en los juicios orales contemporáneos. Y finalmente, sintetizar las teorías clásicas y modernas que explican la relación entre estos tres conceptos para fortalecer la reflexión filosófico-jurídica. El vínculo que existe entre el derecho, la moral y la justicia ha sido una de las preocupaciones centrales de la filosofía jurídica desde la antigüedad. Estas tres categorías constituyen el eje de la reflexión sobre la legitimidad, la validez y finalidad del derecho. El derecho, como conjunto de normas coactivas que regulan la conducta social, no puede comprenderse plenamente sin entender a su dimensión moral, referida a la valoración del bien y el deber, y a su orientación hacia la justicia como valor supremo. En los contextos contemporáneos, especialmente en los juicios orales, esta relación se manifiesta en la búsqueda de decisiones jurídicas que no solo sean legales, sino también éticamente justas. ¿Cómo podemos definir el derecho, la moral y la justicia? El derecho es el conjunto de normas que regulan la conducta externa de las personas, respaldadas por el poder coercitivo del Estado a través del ius pudendi, con el propósito de garantizar el orden, la seguridad y la justicia social. La moral, por su parte, es el conjunto de principios, valores y normas internas que orientan el comportamiento humano hacia el bien, guiadas por la conciencia y la libertad individual sin coacción externa. Se basa, entre otras cosas, en la axiología, que es una rama de la filosofía que estudia los valores. Y la justicia es el valor supremo del orden jurídico, que consiste en dar a cada quien lo que le corresponde según su derecho, su mérito o su necesidad, de acuerdo a la definición que nos dejó Justiniano I, emperador romano. La justicia representa la armonización entre el derecho positivo y los principios éticos y universales. ¿Para qué sirve entender la relación entre el derecho, la moral y la justicia? Nos permite interpretar adecuadamente las normas jurídicas desde una perspectiva axiológica. Fundamenta las decisiones judiciales con criterios éticos y de equidad. Fortalece la legitimidad del derecho ante la sociedad. Orienta la práctica jurídica hacia la protección de los derechos humanos y la dignidad humana, y previene el positivismo extremo que separa el cumplimiento de la ley de la realización de la justicia. Analicemos ahora la interdependencia conceptual de estos tres elementos: la justicia, el derecho y la moral. El derecho, la moral y la justicia son nociones distintas, pero inseparables en el plano filosófico y práctico. Mientras la moral busca el perfeccionamiento interno del individuo, el derecho se ocupa del comportamiento externo y social. La justicia, por su parte, funge como el punto de convergencia entre ambas. Constituye el ideal regulativo que orienta al derecho hacia fines morales. Desde una perspectiva histórica, el derecho, la moral y la justicia, si nos remitimos a la filosofía griega con Platón y Aristóteles, ellos identificaron que la justicia es una virtud cardinal del individuo y de la polis, es decir, de la ciudad. Aristóteles distinguió entre justicia distributiva y justicia conmutativa, estableciendo bases para la relación entre moralidad y orden jurídico.
Durante la Edad Media, Tomás de Aquino consolidó la síntesis entre derecho natural y moral cristiana. El derecho humano debía derivarse del derecho natural, que es una expresión de la razón divina. Esta concepción subordinaba el derecho positivo a principios morales universales. Con la modernidad, pensadores como Thomas Hobbes y John Locke redefinieron la relación entre moral y derecho en función del contrato social. Thomas Hobbes justificó un derecho basado en la autoridad soberana, donde él decía que las personas pactaban como sociedad someterse a la autoridad soberana de una entidad, en este caso el Estado, que él llamaba Leviatán. Mientras que John Locke vinculó la legitimidad jurídica con el respeto a los derechos naturales. Thomas Hobbes defendió el concepto de que los seres humanos son puramente físicos y que por consiguiente está regido por leyes del universo. En estos dos conceptos, su pensamiento es parecido al de Spinoza. Sin embargo, se diferencia en gran medida de este al afirmar que el ser humano es más que una máquina biológica. En su libro Leviatán, Hobbes trata sobre la naturaleza humana y cómo se debe de organizar la sociedad, explicando el porqué de las normas y las distintas formas políticas. Para Hobbes, el Estado es un pacto que realizan todos los hombres para subordinarse entre sí a un gobernante que garantice el bien común. Por su parte, John Locke hace aportaciones importantes porque incluye el empirismo en su teoría de la mente. Él dice que al nacer todo conocimiento debe de provenir de la experiencia. En política, John Locke sentó las bases del liberalismo con ideas como los derechos naturales, como la vida, la libertad, la propiedad, la separación de poderes y el derecho de los ciudadanos a derrocar un gobierno opresor. También influyó en la pedagogía moderna al enfatizar la educación integral y el respeto por la individualidad. Para John Locke, la libertad natural del hombre es estar libre de todo poder superior en la tierra y no estar bajo la voluntad ni la autoridad legislativa del hombre, sino tener solo la ley de la naturaleza como su regla. Una de las principales obras de John Locke es Ensayo segundo sobre el gobierno civil. Veamos ahora el positivismo jurídico del siglo XIX, el cual fue representado por John Austin y Hans Kelsen, quienes separaron tajantemente el derecho de la moral. Kelsen, por su parte, propone una teoría pura del derecho. Se llama pura de derecho porque está libre de valoraciones éticas, enfocadas únicamente en la validez formal del sistema normativo. Sin duda alguna, la contribución y la aportación de Hans Kelsen al derecho mexicano en particular es invaluable. Recordemos que en nuestro país, en México, el sistema jurídico mexicano es de orden positivista. En contraste, el justnaturalismo contemporáneo, representado por Long L. Fuller y John Finnis, reintrodujo la idea de que un sistema jurídico injusto carece de validez moral y que la justicia debe ser un componente esencial del derecho. Long L. Fuller fue un filósofo jurídico estadounidense, reconocido por su propuesta de una teoría del derecho natural secular y procesal. Él manifestaba en su libro La ley en busca de sí misma, publicada en 1940, que la ley natural es la postura que niega la posibilidad de una separación rígida entre el ser y el deber ser. Fuller sostenía que el ser y el valor eran dos aspectos de una misma realidad. La naturaleza o realidad contenía tanto un ser como un deber ser. Veamos ahora el enfoque actual en la práctica jurídica. En el contexto de los juicios orales, la relación que tiene el derecho, la moral y la justicia adquiere especial relevancia, porque la argumentación jurídica debe apoyarse en razones legales, pero también en principios morales y valores constitucionales. El juez y los abogados se convierten en agentes de justicia material, no solo de aplicación normativa. De ahí que la ética profesional y la responsabilidad social del jurista se vinculen directamente con la realización del valor de la justicia. Veamos ahora una síntesis teórica de las tres posiciones clásicas sobre la relación que existe entre el derecho, la moral y la justicia.
En primer lugar, tenemos una teoría denominada separacionista, propuesta por Hans Kelsen, H.L.A. Hartz, que decían que el derecho y la moral son ámbitos distintos. Hay una teoría también llamada conexión necesaria, propuesta por Finnes y Ronald Dworkin, que manifestaban que el derecho debe incorporar principios morales. Y por último tenemos una teoría perspectiva integradora, propuesta por Jürgen Habermas y John Rawls, que dice que la justicia articula y equilibra ambos planos. En las teorías contemporáneas de la justicia, como las de John Rawls, se postula que el derecho debe estructurarse según principios de equidad, asegurando una moral pública compartida que legitime el orden jurídico. H.L.A. Hartz mencionaba o establecía o postulaba que el derecho es una unión de reglas primarias y secundarias. Expresa que las normas que más se parecen al modelo simple del derecho son las normas penales. Las normas que confieren potestades no comparten las características de las normas penales ni de las normas y de los órdenes respaldadas por amenazas. Jürgen Habermas propone que la teoría de los intereses directores del conocimiento deberán entenderse como intereses orientados esencialmente a una resolución intrínseca de la reproducción y autoconstitución de la especie humana. Estos intereses son tres: técnico, práctico y emancipativo. En 1981, Habermas propone la teoría de la acción comunicativa como una posibilidad de salida a la ya diagnosticada condición de la sociedad por parte de sus antecesores. De modo que la teoría de la acción comunicativa constituye como una teoría social que abarca cuestiones como la ética, la democracia y la política. Y John Rawls plantea que la idea principal del utilitarismo es que cuando las instituciones más importantes de la sociedad están dispuestas de tal modo que obtienen el mayor equilibrio neto de satisfacción distribuido entre todos los individuos pertenecientes a ella, entonces la sociedad está correctamente ordenada y es justa. En conclusión, la relación entre derecho, moral y justicia constituye el núcleo axiológico del pensamiento jurídico. Ninguna norma puede ser legítima si contradice los valores fundamentales de la moral, ni puede considerarse justa si vulnera la dignidad humana. En el ámbito del doctorado en Derecho y Juicios Orales, comprende la relación entre moral, derecho y justicia, reconocer la función del jurista, que no solamente se debe limitar a aplicar leyes, sino a interpretarlas con sentido ético y justicia material. Solo así, el derecho cumple su verdadera misión, que es ser un instrumento de paz, orden y equidad social. Les invito a que revisen su carpeta de antologías, que está en cada uno de los bloques de esta materia, en donde se abunda un poco más de los temas vistos en estas sesiones. Que tengan un excelente día.